La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Nos quedamos en una de las señales, les dije, más prominentes que estaban sucediendo cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Por supuesto, nosotros podemos ver a través de la historia, hermanos, todo lo que Dios predijo antes de tiempo se cumplió. Y una de las cosas, hermanos, que yo quiero que usted vea y que usted considere es lo siguiente. Cuando nosotros abrimos la Escritura, nosotros debemos de saber en el momento en que nosotros estamos ahí. O sea, el presente en el que Dios está hablando en ese momento. Por ejemplo, nosotros abrimos la Biblia aquí en el capítulo 24 de Mateo. Cuando nosotros abrimos la Biblia en ese momento, históricamente, nosotros podemos ver que nos encontrábamos en medio de las profecías de Daniel. Daniel el profeta. ¿Cuáles profecías se estaban cumpliendo? Se estaban cumpliendo aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual no pudo poder decirlo hasta que Dios se lo revela a Daniel, donde se formó una estatua que formaba 4 imperios. El último imperio era una bestia de dientes de hierro, dice, y pezuñas de bronce, el cual trillaría toda la tierra. En ese momento nos encontrábamos, cuando nosotros abrimos la Biblia aquí, en el capítulo 24 de Mateo, el cumplimiento exacto de lo que Daniel había predicho a través del Espíritu de Dios, y le había dicho al rey de que en el tiempo futuro se levantarían estos imperios, y en este tiempo estaba Roma como imperio ya ejerciendo su trabajo, el 4º imperio que Daniel no pudo describir con ninguna bestia, y eso tal vez lo podamos ver más adelante y les voy a explicar el por qué. Otra cosa que Daniel vio es la siguiente. ¿Qué otra profecía prominente se estaba cumpliendo en este momento? Déjeme decirle que a estas alturas del Evangelio de Mateo nos encontramos a 3 días casi aproximadamente, no digo exacto ni nada de eso, estoy hablando con aproximaciones. Nos encontrábamos casi a 3 días de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Y de ahí es donde nosotros recogemos esta información y podemos ver de que la profecía de Daniel estaba llegando a un clímax en el cual el profeta había dicho que cuando se cumplieran las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Mira, hermano, yo he leído casi como desde que me convertí, he tenido la disciplina de leer la Biblia, de leerla. A veces la leo de Génesis, Apocalipsis, a veces la estudio así por temas o a veces la estudio por los cuerpos de profecías que encuentro en ella. Y una cosa que me ha fascinado y que me ha dejado así, que yo digo, en mi convicción digo, indudablemente esta es la palabra de Dios, de ver, hermano, la exactitud como Dios predijo las cosas y se cumplieron. Nosotros podemos ver el libro de los Vedas, podemos ver el libro de los, podemos hablar del libro del Tripitaka de Buda, podemos hablar de cualquier otro libro, pero ¿sabe qué? Usted nunca va a encontrar una exactitud como usted lo encuentra en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la palabra del Dios viviente, la cual a nosotros nos dice y nos enseña las cosas que han de venir. Entonces, hasta estas alturas, hermanos, nosotros nos encontramos en medio del cumplimiento de una profecía muy significativa. Vamos al capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9.
malo de esta alergia y de la y un poco mal de los pulmones y con esto humazón, hermanos. Esto está serio. Capítulo 9 de Daniel. Vamos a leer del verso 24 en adelante. No voy a explicar todo esto, sino que me voy a detener en la semana 62, que es muy importante, y la semana 70. Dice desde el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Mira, hermano, cuando usted lee, bueno, ahorita regresamos. Sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Mira el verso 26, qué interesante. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sigue el hilo de la profecía, verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí llega, punto. Mire lo que sigue. Después de esto, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Quiero que analice conmigo y vea estos textos, lo que le estoy diciendo. Siempre que abrimos la profecía o abrimos el libro de Dios, nos encontramos en un tiempo en la historia. Aquí abrimos el capítulo 9 de Daniel. ¿En qué tiempo nos encontramos? Nos encontramos de la deportación del pueblo de Israel, el reino del sur, hablando de Judá. El rey Sedequías había sido llevado a Babilonia y dijo Dios que iban a estar allá por 70 años hasta que las desolaciones de Jerusalén se cumplieran. Entonces nos encontramos ahorita en un tiempo históricamente en el cual Daniel se encuentra en Babilonia, ya casi terminando los 70 años que iban a transcurrir, con el cual el pueblo de Dios iba a ser castigado por no guardar la ley de Dios, por no guardar el sábado y por no guardar el sábado anual. Por eso Dios dijo, 70 años te voy a arrojar de la tierra y vas a estar en una tierra desconocida. Aquí vemos y nos encontramos en esa historia. Daniel empieza a buscar a Dios y le pide revelación, porque Daniel está viendo que la culminación de los 70 años está llegando, pero él no ve claro. Dios le revela muchas cosas a Daniel, y dentro de lo que él le revela, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y se acabaron las cosas. Cuando usted encuentra esta palabra que se encuentra en el verso 24, 70 semanas están determinadas. La palabra determinada, hermanos, en el hebreo usted lo puede encontrar como algo que ya se negoció, algo que ya se pactó y algo que está dicho y no tiene vuelta atrás. Mira, hermano, cuando Dios dice algo, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Dios ya dijo, pacté aquí, he visto que este pueblo, por más que le he hablado, por más que le he llamado a través de los profetas, no quiere entender. Así es que 70 semanas están determinadas sobre este pueblo y sobre esta santa ciudad. ¿De qué está hablando Dios? De la destrucción completa de Jerusalén y la expansión del pueblo judío por todas las naciones. De eso se está hablando aquí. No voy a, como les digo, no me voy a entretener mucho en esto, sino que vámonos al verso 26. Quiero que veamos algo aquí. Antes de eso, quiero que observe que a través de estas 70 semanas, lo que se iba a hacer es, en primer lugar, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable,
sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Esto era lo que se tenía planeado en 70 semanas. Más específico, Dios no puede ser, ¿verdad? ¿Decimos amén? Es que no les oigo, pues por la cosa que tienen ahí. Nomás hágame así. Ahora hasta muchas cosas tenemos que estar inventando, ¿verdad? Por estas nuevas imposiciones, pero bueno, gloria a Dios. Quiero que en el verso 26 note usted algo. En el verso 26 estamos hablando de dos príncipes. Porque en el verso 25 se habla del Mesías príncipe, pero en el verso 26 se habla de otro príncipe que ha de venir, el cual dice, vendría con un pueblo y destruiría el santuario y la ciudad santa. Ok. Cuando nosotros vemos que el Mesías príncipe viene como fue profetizado por los profetas, capítulo 7 de Daniel, verso 14, capítulo 9 de Isaías, estoy hablando, capítulo 9 de Isaías, verso 6 y 7, capítulo 7 de Isaías, verso 14, capítulo 49, podemos leer de Génesis, Miqueas 5:2, nosotros podemos ver todas las profecías donde se hablaba de que el Hijo de Dios nacería en Belén de Judea. Cuando Jesús nace en Belén de Judea, hermanos, habían transcurrido mucho tiempo. Cuando Jesús se bautiza en el Jordán, habían pasado un tiempo exacto para que después de ahí, hermano, la mitad de la semana o la semana empezara a correr. Por eso se dice aquí que a la mitad de la semana Él terminaría con el sacrificio y la ofrenda. Ya vamos a ver por qué. Yo sé que muchos teólogos y muchos estudiantes de la palabra de Dios han dicho de que esta semana 70 ha quedado en la historia flotando y que hasta que no llegue el fin de los tiempos esta semana no se empezará a cumplir. Yo respeto sus teologías y lo que ellos dicen de la palabra de Dios, pero hagamos un análisis nosotros de la palabra de Dios esta noche. Nosotros vemos en primer lugar que en el verso 26 encontramos dos príncipes, el príncipe Mesías y el príncipe que ha de venir, que destruiría, dice, la ciudad y el santuario. Cuando nosotros ubicamos a Jerusalén, hermano, déjeme hacerle un poco de geografía, porque yo sé que usted está familiarizado con lo que le voy a decir por las noticias que usted sabe ver. El Domo de la Roca y la Al-Aqsa y otro monumento que está ahí, esos están en el monte Moria, el monte donde Dios le dijo a Abraham, vete camino de 3 días de aquí, le dijo, de donde estás, y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. ¿A dónde lo iba a hacer Abraham? En el monte Moria. El monte Moria es donde está el Domo de la Roca y la explanada que se llama la Fortaleza Antonia, la que construyó Herodes, y donde está ahorita el Domo de la Roca y la Al-Aqsa. O sea, donde está esa cúpula dorada y donde está la mezquita que está al sur. Más al sur, hermanos, encontramos el monte de Sión. El monte de Sión es donde dice que Dios iba a poner su morada para siempre. Mire, se han descubierto tantas cosas, hermano, en este tiempo que es algo escandalizante. Al sur, como a unos 600 pies de donde está la Al-Aqsa, para el sur empieza el monte Sión, ahí bajan unas gradas. Antiguamente están viendo los arqueólogos y todas las personas de que el templo de Dios estaba ubicado en ese lugar y no donde está el Domo de la Roca. Y sabe que esto ha traído un gran revuelo, porque sabe que si los señores que están ahí dándose de frente en el Muro de los Lamentos un día, y ciertas autoridades como el Instituto del Templo llegan a aceptar esa corrección que se le está haciendo ahorita a la historia, bajo arqueología, historia, Biblia, hermano, y hay hombres pesados, no crea que es cualquier cosa. Mire, yo estoy espantado, hermano, de lo que estamos viendo, bueno, nosotros ahorita. Si esta gente llega a aceptar, mayormente los del Instituto del Templo llegan a aceptar la localización nueva, supuestamente donde estaba el templo, déjeme decirle que ese templo puede estar desde mañana, lo pueden empezar a construir. Pero todavía están en ese debate de que no, y que sí, que no, y que sí, que no, y que sí. Pero bueno,
Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, como lo que estamos diciendo, de que este príncipe que había de venir iba a destruir la ciudad y el santuario. Esto estaba ubicado acá al sur, que le digo, de la Laxa. ¿Por qué cree que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Y Jerusalén sería arrasada, hermano, por las 3 legiones romanas que llegaron. La 10ª legión, la 12ª legión y la 5ª legión que llegó del suroeste, que venían 3 generales, en el medio de ellos venía Tito Vespasiano, el cual destruyó completamente el santuario y la ciudad. Hermano, hasta los cimientos. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Mi pregunta es, hermano, para los historiadores y para las personas de este tiempo, ¿cómo es que ellos pueden decirnos a nosotros de que en el domo de la roca que se ve ahí estaba el templo, si el mismo Señor dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada? Pero bueno, esa es otra clase y se la voy a explicar si Dios no viene en este tiempo, hermanos, y si pues tenemos tiempo también. Quiero que usted observe algo aquí. La Biblia nos habla y nos dice que un príncipe había de venir. Déjeme explicarle una escatología en la cual los teólogos de este tiempo dicen, el verso 27 dicen de esta manera, el verso 27 lo hemos dejado para el futuro. Aquí se aparta, bueno, hermanos, si nosotros decimos de que Dios en sus designios y en todo eso ha designado que la semana 70 quedara para el fin de la historia. Llevamos aproximadamente casi 2000 y tantos años de que se está esperando proféticamente que esta palabra que habló el profeta Daniel se cumpliera. Tengamos en mente, ¿se acuerdan lo que les enseñé una vez en esta iglesia? La hermenéutica. Si nosotros aislamos la palabra de Dios y si nosotros, hermanos, sacamos textos de la cual traemos un patrón y venimos siguiendo y leyéndolo, puede hacer que nos equivoquemos. Si dejamos la escritura tal y como está, puede hacer que obtengamos una revelación más, vamos a decir así, acertada la palabra de Dios. Los hombres dicen de que esta semana la dejaron para el final de la historia porque se van a desencadenar, dicen ellos, las siguientes cosas. Número 1, la higuera que fue maldecida iba a reverdecer, iba otra vez a retoñar y echar sus raíces otra vez donde nosotros estamos viendo a Israel. Número 2, este tiempo nada más es el tiempo de aflicción para Jacob, o sea, para el pueblo de Israel. Número 3, nosotros aquí podemos encontrar en estas teologías de que el anticristo aparecería. Es el que hace el pacto con muchos aquí, así como dice en el verso 27 allí. Ellos dicen que este hombre que aparece aquí es el anticristo que aparece pactando, ellos dicen con Israel, pero se les escapa una cosa. Israel pacta con sus hermanos, con la descendencia de Esaú, que son los árabes. No pacta con el anticristo. Él puede ser un mediador, pero no pacta con él. ¿Usted se fija en eso? Lo voy a poner a pensar esta noche, que le salga humo del cerebro, hermano. Más humo del que hay, ¿verdad? Entonces, ellos dicen de que el anticristo viene, pacta con Israel. Para este tiempo el templo ya está levantado, el tercer templo de Salomón, que es el que están ahorita en tremenda discusión, y que Dios guarde, hermanos, si tocan esa explanada donde está el Domo de la Roca, les aseguro que la Tercera Guerra Mundial revienta, porque los árabes ya dijeron que ellos no van a ceder ni 1 milímetro de ese lugar. Y tenemos por otro lado, hermanos, mucha gente. Uno de los primeros de las personas que se estaban lanzando como primer ministro dijo, por televisión dijo esto: nosotros queremos el templo ya, que se empiece a construir ya. Dijo, eso es lo que nosotros queremos. Pero tienen ese gran obstáculo. Por otro lado, tienen una gente que les está enseñando históricamente, bíblicamente, arqueológicamente, que el templo no estaba en ese lugar donde ellos quieren poner el templo. Pero yo sé
Yo sé por videos y información que tengo de que los sionistas jamás van a permitir de que el templo sea edificado en otro lugar, porque hay unas intenciones negras para los palestinos y para los árabes. Por eso ellos no van a mover la localización de ahí, aunque usted se lo demuestre a través de la Biblia y les enseñe de que el templo no estaba en ese lugar. La palabra de Dios, hermanos, bien clara, dice que el lugar, hermano, de asiento donde Dios estará para siempre reinando es el monte de Sión y Jerusalén. Y donde está el domo de la roca es el monte Moria. Entonces, ¿cómo puede estar ahí el templo? Supuestamente en la teología de estas personas dice de que el templo ya tiene que estar levantado. ¿Por qué? Porque el anticristo viene, hace un pacto con ellos, a la mitad de la semana, como está aquí escrito, detiene el sacrificio y la ofrenda y él se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la teología, hermano, que nos explican que por qué las 70 semanas de Daniel quedó para el final, aproximadamente para estos tiempos. Pero déjeme decirle que analizando bien los textos, usted se va a encontrar, hermano, con muchas cosas como que no cuadran. Yo no soy teólogo, ni he egresado de ningún seminario, ni ya les he dicho, no tengo ningún título clavado en la pared, excepto el de bachillerato. Es el único que tengo. Entonces, eso es, hermanos, lo que la teología dice, y dice algo más, dice lo siguiente: cuando esta semana empiece a correr, dicen ellos, se va a desatar la gran tribulación. La iglesia es raptada antes de la tribulación y es llevada al cielo por 7 años, dice, como está profetizado aquí en la palabra de Dios. La iglesia totalmente desaparece de la tierra para no ver la gran tribulación ni verle los ojitos al anticristo. Se fue la iglesia, se desapareció. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Aunque no hayan glorias a Dios, pero gloria a Dios. Haz que no les escucho. Entonces, algo más dicen ellos. Empieza a correr el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando Juan dice: me quedé parado sobre la arena del mar y vi una bestia que subió del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza un hombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a esto y esto. Ok. Nosotros tenemos parte de la información que se dice de la bestia que se va a levantar. Dice que tiene un nombre blasfemo, y aquí vemos una coalición de naciones, o sea, es un sistema malvado, antibíblico, diabólico, como usted le quiera llamar, hermano. En el capítulo más adelante, allá, hermano, por los capítulos, creo 10 o más adelante, o el 15, no me recuerdo, déjeme para ser más exacto, vemos ahí en Apocalipsis capítulo 13, allá por el capítulo 11. Ahí se empieza a hablar de otra bestia, la bestia de la tierra, que dice que vino, hizo señales delante de los hombres y dijo que se le hiciera una imagen a la bestia que tenía la herida mortal y fue sanada. Y además de eso se inventaron un código para que usted y yo pudiéramos comprar o vender. Y si no, al que no tenga ese código no va a poder comprar ni vender, o sea, en el tiempo de la tribulación. Además de eso, dice la teología que el capítulo 6 empieza a correr, donde el Señor Jesucristo empieza a desatar los sellos, aparece un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y por fin un caballo amarillo, que representan toda la destrucción que viene sobre la tierra. Esto es lo que dice la teología de estos hombres que han acuñado todos estos eventos en el capítulo 9, verso 27 de Daniel. Dice que todo eso se va a llegar a cumplir en este espacio de tiempo. Bíblicamente, nosotros, ¿qué es lo que vemos ahí? Vamos a analizar la Biblia en esta hora. Aunque el tiempo ya casi se nos va, pero bueno, miren. Quiero que veamos algo. Ya les dije lo que dice la teología de muchas personas. Eso es lo que dicen ellos. En primer lugar, un dato bastante importante de la teología de las personas que dicen, que han acuñado todo eso en el verso 27, es que también dicen ellos, en ese tiempo, el templo ya va a estar levantado y los levitas van a estar ofreciendo sacrificios y el anticristo, dice, viene y los detiene.
que ya no más sacrificios, porque el único que se tiene que adorar es Él, porque Él es el mero mero, aunque no sea nada, ¿verdad? Pero Él es el mero papucho, según Él. Bueno, eso es lo que dicen ellos, acuñando les digo todo eso en el verso 27. Si nosotros analizamos la escritura de donde venimos, del verso 24, y nos detenemos en el versículo 26, ahí nos encontramos dos príncipes, como yo se los dije a ustedes. Después dice, de las 70 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El príncipe de los pastores, el príncipe de paz que había de venir. Lo tenemos ya en acción, allá de donde partimos del capítulo 24 de Mateo, que está a punto de morir. Luego dice que se le va a quitar la vida, dice, mas no por sí, y el pueblo de otro príncipe que ha de venir, dice, destruiría la ciudad y el santuario, y su fin sería con inundación. Hasta el fin de la guerra, dice, durarían las devastaciones. Verso 27, brinquemos ahí ahorita, donde está acuñado todo aquello que les he dicho. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pregunta, ¿quién es el que va a confirmar el pacto? Tenemos dos príncipes arriba. Esto es seguir el orden de la escritura. Y no detenerme aquí, arrancar de aquí el texto y irlo a poner por otro lado. Este es seguir el orden de la escritura. Aquí dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pregunta, iglesia, ¿quién es el que va a hacer ese pacto con muchos? ¿El Señor Jesucristo o Tito Vespasiano? Porque son los únicos dos príncipes que encontramos aquí. Dice que confirmará el pacto con muchos. Entonces tenemos aquí dos personajes que hacen un pacto. ¿Pacto con quién también? Porque no se dice si es con la nación de Israel, o si es con los israelíes, o si es con los árabes. No se dice aquí, nada más dice confirmará el pacto con muchos. Luego dice, a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Entonces, vemos que esa última semana está determinada por tres acciones. Número uno, la confirmación de un pacto. Número dos, el cese de los sacrificios y de la ofrenda. Y número tres, después con la muchedumbre de las abominaciones, viene el desolador. Se lo voy a poner de esta manera y quiero que ustedes vean realmente lo que la Escritura nos está diciendo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Se fija que ahí está un punto. Ahí termina lo que se está diciendo. Después, que esto es un adverbio de tiempo, que no se sabe cuánto es, dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Mi pregunta hasta aquí, en la segunda mitad del texto, es la siguiente. Si ya tenemos el anticristo en el verso 27, iniciando que confirma el pacto con muchos y que detiene la ofrenda y el sacrificio, ¿por qué dice que después tiene que venir el desolador? Si ya está en el principio del texto. A ver, ¿dónde están las Biblias? Que no las veo en sus manos. ¿Están leyendo conmigo? Fíjese, por eso le digo, ponga atención lo que la Biblia está diciendo. Aquí se está hablando de un príncipe que viene, hace el pacto con muchos, detiene el sacrificio de la ofrenda, hasta ahí se acaba la estrofa. El texto está dividido por dos secciones. Luego aparece un adverbio de tiempo que dice después, no sabemos cuánto tiempo es, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Si ya lo tenemos al inicio del texto, ¿por qué dice que este viene hasta después? ¿Usted puede ver eso o nomás yo lo veo? Dice que viene hasta después, con la muchedumbre de las abominaciones. Ya les expliqué y tal vez no los expliqué, se los dije así a vuelo de pájaro, como también se los voy a decir de esto. Hay otra interpretación sobre este texto
Y esta otra interpretación es la siguiente. El que se habla aquí, dicen, del verso 27, que vendría, dice, y confirmaría el pacto con muchos, es Cristo. ¿Cuándo es que Él confirma el pacto con muchos? Cuando Él celebra el nuevo pacto en el aposento alto y les dice a los discípulos de que este es mi nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por vosotros. Después esta confirmación viene cuando Él se despide de los discípulos, de donde habían más de 500 hermanos, y les vuelve a hablar otra vez de lo mismo, los manda por todo el mundo, que fueran por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice que el príncipe que confirma el pacto aquí es el Señor Jesucristo. Luego dice que a la mitad de la semana terminaría con la ofrenda y el sacrificio. ¿Por qué el Señor terminaría con la ofrenda y el sacrificio? Sencillo. Porque Él es el sacrificio por excelencia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, como dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Él es el que cargaría con todos los pecados de toda la humanidad y tanto del pueblo de Israel. Por eso Él aquí detiene la ofrenda y el sacrificio. Después, dice, vendría el desolador. 40 años después, hermanos, de que el Señor Jesucristo asciende al cielo, vienen las legiones romanas y tal y como lo predijo Daniel y como lo predijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, este hombre, este príncipe, otro príncipe que había de venir, destruiría la ciudad y el santuario. Exactamente como se dijo aquí. Si usted lee, hermano, los capítulos en la carta a los hebreos, desde el capítulo 8, 9 y 10, si usted lee estos 3 capítulos, usted se va a dar cuenta ahí donde empieza a hablar de que el sacrificio levítico quedó, hermanos, prácticamente Jesucristo cuando Él viene, hermanos. Él es el sumo sacerdote, Él es el que se encarga ahora, hermanos, de tomar el pecado de todo el pueblo, de la nación de Israel y de los gentiles. Y este sacerdote dice allí, si usted lee en la palabra, en estos 3 capítulos que le mencioné de Hebreos, dice de que él, su oficio no es terrenal, su oficio es celestial. Por eso, los sacrificios levíticos y todo ese sistema que tenía Israel, hermano, quedó prácticamente a un lado. Hay un texto, hermanos, muy prominente en la palabra del Señor. Si usted me acompaña a Hebreos, en el capítulo 10 creo que es, capítulo 10, exactamente el capítulo 10. Déjeme leerle los siguientes textos, porque si no usted no va a conectar todo esto cuando se dice que el príncipe que hace el pacto y que detiene el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué se hizo esto? Mira el verso, capítulo 10 de Hebreos, verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Mira el verso 5, qué importante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Por eso se dice aquí que este príncipe que había de venir terminaría con los sacrificios del holocausto que se hacía a las 6 de la mañana y en la tarde
que era un sacrificio perpetuo que Israel tenía. Ese sacrificio sería totalmente terminado. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompe de arriba hacia abajo, dando a entender al Espíritu Santo que el camino hacia el lugar santísimo ya se había manifestado. Ahora nosotros, a través de la sangre de Cristo y a través del velo de la carne de Cristo que Él abrió, nosotros podemos introducirnos al lugar santísimo, no al lugar del templo donde estaba el arca de la alianza y estaba una urna de oro y un incensario para quemar ahí incienso. No, ahora nosotros podemos introducirnos directamente hasta el cielo. ¿Por qué? Por el nuevo camino que el Señor Jesucristo nos abrió. ¿Usted se da cuenta, hermano, lo que el Señor Jesucristo hizo? Y usted ahora puede conectar todas estas cosas, hermano, con la locura de Israel en este tiempo, querer levantar otro templo y volver a los sacrificios que no pueden hacer perfectos a nadie. ¿Sabe? Esa gente no está en gracia de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? La ira de Dios está sobre ese pueblo. Tal vez usted no me lo crea, pero se lo voy a llevar al Evangelio de San Juan. Vamos a Juanito, capítulo... creo que es el verso, capítulo 3, último verso, el verso 36. Y esto va para todo aquel que no quiere creer en Jesucristo. Mire lo que dice este texto. Dice el texto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vaya usted a predicarle a estos barbones ahí en Israel de que su Mesías ya vino y de que ofreció su sangre, hizo un corbán por toda la humanidad, o sea, una ofrenda para perdonar los pecados de toda la humanidad. Lo van a apedrear si es que sale vivo, de gloria a Dios. Pero vaya y dígale a esa gente, hermano, de que el Mesías ya vino. Viera todas las barbaridades que esa gente dice del Mesías y de los apóstoles y del pueblo cristiano y de la iglesia de Dios. Unas blasfemias tan horrorosas que yo ni me atrevo a decirlas aquí, hermano. Y usted me va a decir que ese pueblo está en gracia de Dios. La palabra del Señor dice que el que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, su ira está sobre él. ¿Por qué cree que el capítulo 14 de Zacarías, verso 1 en adelante, dice que en aquel día, dice Jehová Dios reunirá todas las naciones para combatir contra Jerusalén? Porque ahí esa es una cueva de lobos, de ladrones y de todo, hermano. Mira, hermano, yo he estado viendo cosas ahorita que me han dejado espantados en Israel, y contando hasta con cristianos. Mira, hasta que me terminé viendo el video con el hígado bien hinchado, hermano, porque digo, ¿cómo es posible? Iglesia de Cristo, cristianos, hermano, también donando grandes cantidades de dinero para que el templo se levante en Jerusalén. Bueno, ¿y estos qué quieren? ¿Qué quieren estos cristianos? Pregúntese usted allá, que me estoy yendo a dar esta enseñanza. Pregúntese qué quiere esta iglesia de Jesucristo donando miles de dólares, hermanos, al instituto del templo también. ¿Para qué? Para que levanten un templo. ¿Para qué? Para afrentar al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque el sacrificio por excelencia ya se hizo. No necesitamos ni Israel ni los gentiles, no necesitamos ningún otro templo que se levante para quemar ahí está, hermanos, animales, para buscar, hermanos, de esa manera el perdón de Dios. Mira, hermano, este mundo está loco, este mundo está, hermano, patas arriba. Es una, hermano, mire, es una tristeza, hermano, ver, hermano, de que el pueblo de Dios también involucrado en esto. No me diga que usted va a empezar también a ofrendar y a mandar este dinerito para Israel, porque ¿sabe qué? La ira de Dios va a estar sobre usted, porque usted le está diciendo a Dios, bueno, y entonces tú creíste en lo que yo hice a través de mi hijo, ¿o qué? Nosotros vemos aquí y se dice en este texto de que el que detiene la ofrenda y el sacrificio aquí es el Señor Jesucristo. Él paró con esas ofrendas. No más ofrenda. Usted lo leyó en el capítulo 10 de Hebreos. Dios no necesita más ofrendas de animales.
Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le damos gloria a Dios y estamos agradecidos con Dios, hermanos, que su Hijo murió en la cruz del Calvario para salvarnos? Entonces, encontramos un debate aquí, hermanos, en este verso 27, por todo lo que se ha acuñado aquí, lo que se ha dicho. Dos partes, vamos a decir así, de interpretaciones, que yo prefiero quedarme con la última, porque de lo otro yo no le encuentro aquí, hermanos, la verdad, cómo poder encajar todo lo que se dice. Déjenme decirle algo. Creo que ya se los he dicho a través de muchos estudios, que hay ciertas profecías que tienen un doble cumplimiento. Aquí se habla de la abominación de desolación que iba a venir. ¿Sabe qué dice el capítulo 21 de Lucas? Si me acompaña, por favor. Si es tan amable de acompañarme, mi hermano, ya el tiempo se nos fue. Lucas capítulo 21. Vamos a leer lo mismo que el Señor está diciendo. Lucas capítulo 21, verso 20. Mire lo que dice ahí. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira, oiga, enojo, sobre este pueblo. Jesús fue específico, dijo sobre este pueblo, no dijo sobre todo el mundo. Iba a haber enojo sobre ¿qué? Sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y mire lo que dice, y caerán a filo de espada. Ahora no podemos decir que nadie puede caer a filo de espada, hermano, en Jerusalén. Ahora podemos caer a balazos, a que nos abatidos a balazos, o que nos caiga una bomba en la cabeza. ¿Y espada por qué? Yo sé que se puede estar interpretando, se puede interpretar doblemente el texto, se puede estar hablando de la guerra. Pero Jesús fue específico y dijo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Jesús el Señor no estaba hablando de un tiempo lejano, tan lejano como hasta los tiempos de ahora. Jesús estaba diciendo, la semana que viene ustedes van a ver y van a experimentar lo que es la ira de Dios sobre este pueblo. Lo que yo puedo ver a través de este texto es un doble cumplimiento. ¿Por qué un doble cumplimiento? Porque hay profecías que se cumplen doblemente. Tenemos el capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos el capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 24 de Mateo, ciertos textos ahí, capítulo 13, hermano, de San Marcos, capítulo 14 de Zacarías, y podemos encontrar en sí, hermanos, un montón de información en la cual Dios habla de una gran tribulación, pero en todo el mundo. Aquí nada más dice el Señor, habrá grande ira y enojo sobre este pueblo, no sobre todo el mundo. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y lo dejamos hasta aquí y seguimos el próximo lunes, aleluya. Nos despedimos de Facebook, espero mis hermanos que se hayan gozado y espero que hayan tenido Biblia en mano para corroborar todo lo que se está diciendo aquí. Dios me los bendiga, los amo en el Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.